Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran placer de compartir cada 7 días con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se transmite por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, Radio Siglo XXI Digital de Asencan, Radio Integración de Federal en el 90.5, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Las Chacras de Villa Paranacito, Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Cadena 6 de Ramírez en el 95.1. Y también nos pueden escuchar a través de 4 sitios digitales en cualquier momento del día. Obviamente, códigocampo.com.ar, nuestro portal de noticias agropecuarias, también por solnoticias.com.ar, campoyciudad.com.ar y la radiodelcampo.com.ar. Hay un tema que ha sido, tapa en todos los medios, ha sido motivo de análisis en los portales, en los programas de televisión, y tiene que ver con el anuncio que realizó hace unos días el presidente de la Nación, Javier Milei, relacionado con la baja de retenciones al trigo, a la cebada y a la soja. Eso es lo que anunció el presidente Milei, y después, unas horas después, el ministro Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció que la rebaja de retenciones se extendía a maíz, girasol y sorgo. Esto, que es una muy buena noticia, si bien lo decimos siempre, los productores agropecuarios lo que quieren es que no haya retenciones, no que baje el porcentaje de las retenciones, pero igualmente consideran que es una medida que ha adoptado el gobierno que va, según la mirada de los productores, en el camino correcto. En Entre Ríos, sin embargo, se levantaron algunas voces respecto de esto, no porque estén en contra de la baja de retenciones en absoluto, sino porque se puede dar la paradoja de que esta rebaja de retenciones haga que no pocos productores, sobre todo pequeños y medianos, deban pagar más por ingresos brutos, que es un impuesto provincial. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, en este sentido, le advirtió al gobierno esta posibilidad y le pidió una adecuación de ingresos brutos similar a la baja de las retenciones que anunció Milei, porque dicen desde la bolsa que la ganancia que le generaría, la ganancia adicional que le generaría la baja de retenciones, como van a tener que pagar más por ingresos brutos, a muchos productores les licuaría ese beneficio de la medida que dispuso el presidente Milei. Nosotros, para que nos explique bien este tema, vamos a llamarlo a Diego Mayer, que es el tesorero de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos y además es el gerente general de la Cooperativa La Agrícola Regional de Crespo. Es contador, conoce mucho del tema y él nos va a explicar con precisión por qué se puede dar esta paradoja que bajando un impuesto se pague más por el otro y se licúe el beneficio buscado por el gobierno nacional. Este es un tema. En el día de ayer viernes, se realizó en la ciudad de Córdoba una actividad organizada por la Federación Agraria Argentina, que se llamó Pulso Tierra. ¿Qué es Pulso Tierra? ¿O qué fue Pulso Tierra? Fue un evento técnico y de innovación, insisto, organizado por la
Federación Agraria, que se realizó en el predio Ferial Córdoba y reunió a productores, a técnicos, a jóvenes, a profesionales, a referentes del sector agropecuario de distintos puntos del país, con el objetivo de debatir en un espacio de intercambio, capacitación y actualización todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, pero todo pensado no en el gran productor, sino en el pequeño productor, en el agricultor familiar. Discutir cómo el avance tecnológico también puede favorecer a los productores más chicos, más pequeños, y no solamente a la gran empresa agropecuaria. La vamos a escuchar a Andrea Cernari, la presidente de la Federación Agraria Argentina, en la apertura de este encuentro, insisto, Pulso Tierra, que se realizó este viernes en la ciudad de Córdoba. Y también en Córdoba estuvo, por supuesto, gente de Federación Agraria de Entre Ríos. El director Matías Martiarena estuvo allí y colegas nos hicieron llegar, nosotros no nos invitaron, pero no pudimos por razones laborales viajar a Córdoba. Los colegas nos remitieron una nota que le hicieron a Matías Martiarena, donde, entre otras cosas, el director de la Federación Agraria habla de su participación en la última asamblea anual de la OMSA. La OMSA es la Organización Mundial de Sanidad Animal. Nos va a explicar qué se trató, qué temas se trataron en ese foro internacional que tuvo lugar en París. Y Matías Martiarena fue uno de los dos entrerrianos que integró la comitiva argentina. El otro fue José Colombato, el vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA. Los dos hombres de Gualeguaychú, Martiarena y Colombato. Así que a mí, aquí, en esta nota que le vamos a compartir en el curso del programa, Martiarena habla de ese tema y también se refiere a un problema que parece no tener fin, que es el tema de las pulverizaciones, y hay críticas de Martiarena a la justicia entrerriana por este caso de Colonia Ensayo. También vamos a compartir una nota que nos quedó. Queremos cumplir con nuestro amigo Fabián Miró, gran amigo, gran colega de Campo Industria de Gualeguaychú. Sigan a Campo Industria de Gualeguaychú, está muy bueno el programa, que nos acercó hace un par de semanas algunas entrevistas que realizó en el marco de Todo Láctea, la muestra que se realizó en la ciudad de San Francisco, organizada por Todo Agro, por nuestro amigo José María Iacheta. Es una entrevista al productor tambero de Maciá, Norberto Ferrari, que habla de cómo está la lechería. Siempre ese es un tema, sobre todo con el tema precios y con el tema clima, es un tema súper actual siempre. Esto es lo que tenemos preparados para ustedes. Vamos a compartir esto y vamos a compartir muy buena música con Octavio Osuna, el gran cantor victoriense que nos dejara hace algunos años. Lo escuchamos a Octavio Osuna y después sí empezamos a compartir todas las notas que tenemos preparadas para ustedes. De Ayaite, donde la noche por Yahoo no tiene penas, porque se enciende un chámame con cada estrella. Pueblero de allá y te, de allá y te, calles de tierra, tacuaral y enredaderas. Los cunumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de allá y te, de allá y te, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente, su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te. De allá y te,
donde la tarde se recuesta en las palmeras para morirse a Cajatá y Naranjalera, descalza en el arenal de Ayaite, donde el invierno tiene un frío de lapachos, Caú el verano se retuerce de espinillos, de caña y de zapucay, de Ayaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre, pueblero de Ayaite. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. La semana pasada, el gobierno nacional, el presidente Javier Milei concretamente, aprovechó el acto por el 172 aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para hacer un anuncio importante para el sector agropecuario que tiene que ver con retenciones. En aquel momento el presidente anunció una rebaja para las retenciones de trigo, cebada y soja, y después, unas horas después, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la rebaja se extendía también a otros cultivos, maíz, girasol y alguno más. Esto es una medida que para el sector agropecuario es importante, si bien en el caso del trigo son 2 puntos nada más, no es lo que quiere el productor, porque el productor quiere que se eliminen las retenciones, pero en general uno supone que cae bien porque esta medida va en el camino que quieren los productores. Ahora bien, en Entre Ríos, esta medida que aparece como favorable para la agricultura, para el campo en general, puede no ser tan beneficiosa como uno supone. ¿Por qué? Bueno, el por qué nos lo va a explicar el tesorero de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Es expresidente de la Bolsa y actualmente, obviamente, gerente también de la Agrícola Regional de Crespo, un hombre que es contador público y sabe muy bien, conoce muy bien el sector y nos va a explicar por qué esta medida vinculada a la rebaja de retenciones puede no ser tan beneficiosa. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Campo. Danilo Lima te saluda. Hola Danilo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y bueno, gracias que nos des esta oportunidad de contar este punto de vista nuestro, ¿no? Por favor. ¿Por qué puede no ser beneficioso? ¿Por qué puede no ser tan beneficioso? A ver, en líneas generales partimos de una base que las mal llamadas retenciones, en realidad derechos de exportación, son un mal impuesto y no debieran existir, porque siempre partimos de esa base y hacemos esa aclaración, porque es un desincentivo a exportar. Eso no existe, no debiera existir, en ningún lugar del mundo debiera existir y en la mayoría no existe. Haciendo esa aclaración, ¿de dónde venimos? Venimos de retenciones altas que de a poco se han ido bajando. Se entiende el argumento de que a nivel nacional, digamos, por una cuestión presupuestaria de ajuste que se han hecho, se puede ir reduciendo parcialmente y no se puede eliminar de una porque tiene una incidencia en la recaudación. Obvio. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa a nivel Entre Ríos? La producción primaria está grabada por el impuesto a los ingresos brutos. Uh-huh. Primer diferencia con la provincia vecina de Región Centro, Santa Córdoba, que están exentas. Acá están exentos, según la reglamentación, los pequeños productores. ¿Qué es pequeño productor? Bueno, tiene un tope de facturación de ingresos anuales que se va actualizando año a año. La ley impositiva lo actualiza
en base a un índice de inflación. Uh-huh. El tema es que desde que esto existe hasta hoy, primero en un momento la corrección quedó un poquito por debajo de la inflación, eso hizo que de a poco el piso en términos reales quede quedando más abajo. No, o sea, si bien en términos nominales siempre fue subiendo, en términos reales no acompañó 100% la inflación. Uh-huh. Y la otra es que cada vez que hay quita de retenciones, contento al productor porque le sube el precio, pero le suben sus ingresos, el impuesto es los ingresos brutos, justamente, claro, no a la ganancia. Entonces, el productor le suben sus ingresos, tiene más ingresos, no necesariamente gana más plata. Este año fue una muy buena cosecha, hay más volumen, hay más ingresos, pero con el tema de la guerra subió el combustible, subió ahora los fertilizantes, eso le genera al productor también otro costo. Haciendo esa aclaración, ¿qué pasa? Hay un umbral de productores que no pagan, que con esto se achica a esos productores que no pagan porque va bajando la cantidad de hectáreas, como sube el ingreso, con menos pagás. Y el mínimo que hace que no pagues no es lo que se llama en técnica impositiva un mínimo no imponible. ¿Qué es un mínimo no imponible? Si yo, pongamos un ejemplo, ¿no? Si hasta 100 millones no pago, si yo tengo 110, pago por 10 millones. Claro. Eso sería un mínimo no imponible. Exacto. Esto es un mínimo exento. Es ¿un mínimo? Hasta el mínimo ese no pagás, y si pasás 1 millón, pagás por todo. Ajá. No por el millón que te pasaste. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En el ejemplo sería que tendría que pagar sobre 110. Exacto. Claro. Entonces, como opera así, cuando alguien por un poco entra a pagar, paga por todo, no por el poquito que se pasó. Exacto. Entonces, paga una alícuota del 0,75%. También lo mismo, ingresos brutos, consideramos que es un impuesto distorsivo. Existe en todas las provincias, existe en el país hace rato, es un impuesto que en la mayoría de los casos opera en cascada. El que lo cobra, ¿qué hace? En la medida de que pueda y su mercado lo permita, lo incluye en los costos y lo termina pagando un consumidor. Exacto. El que no puede hacer eso es el productor, porque el productor es tomador de precios. El productor no dice, yo voy a vender el trigo, el maíz, la soja al precio que yo pongo. Ajá, hay un mercado que paga desde Chicago, menos retenciones, menos gastos de FOBIN, etcétera. Los exportadores arman un precio que ellos son los formadores de precios. Todo lo que está en el medio pasan los precios y le van sacando los gastos que tienen en el medio. Y el productor es el único que no puede trasladar ese costo, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces el productor le sube la carga impositiva, no tiene a quién trasladárselo. Claro. O sea, ese pequeño, menos precio. Claro. Ese pequeño productor entonces puede llegar incluso a tener que abonarle más al fisco aún con la baja de retenciones. ¿Esto es así? Independiente que sea fisco nacional o fisco provincial. No pagaba nada. Exacto. El tema es cuál es el umbral y qué consideramos pequeño productor. Ajá. Eso hay que hacer. Nosotros estábamos haciendo eso, no te puedo decir la hora porque falta, pero lo vamos en los próximos días. La parte técnica de la bolsa iba a sacar un número con respecto a eso, en donde diga, bueno, cuántas hectáreas con doble cultivo, trigo, maíz, con estos precios de hoy, pagaría ingresos brutos. Ajá. Para decir, bueno, cuál es el productor tipo, hacer una especie de promedio, decir, a partir de esta cantidad de hectáreas operando con doble cultivo, trigo, soja, uh-huh, entras en ingresos brutos. Claro, pero estimativo. También muchas veces se dice que el 95%, en un momento con el gobierno anterior, también lo escuchamos, el 95% de los precios no pagan ingresos brutos. Uh-huh. Lo que nunca se dice es cuál es ese universo, porque todo aquel que tenga una actividad primaria es productor. Claro. Entonces, si yo, un productor X, hace horticultura y es chico, factura muy poco, es productor primario, si se quiere. Claro. Entonces, ¿cuántos están dentro de ese universo que el 95% no paga? El 95% de la producción primaria, de todo tipo. ¿Cuánto pagan de lo que es trigo, maíz, soja, cultivos agrícolas extensivos? Toda esa información no la tenemos porque no es pública. Entonces, eso está bueno. Yo digo que son los debates que tenemos que dar. Si queremos ser competitivos con las regiones que están al lado nuestro, sí, y favorecer que la producción, y claro, y
y favorecer que sigamos siendo una provincia productiva y que hoy la mayoría de las exportaciones de nuestra provincia son de productos primarios. Después sigue el agregado de valor de productos cárnicos de pollo, etcétera, pero los ingresos de nuestra provincia dependen fuertemente del agro y la agroindustria. Sí, claro. Entonces yo creo que debemos darle competitividad a ese sector, y una de las cuestiones más distorsivas para el productor es ingreso bruto. Bien. Diego, este planteo que ustedes han hecho como bolsa de cereales fue hace unos días. Ustedes piden esto al gobierno, que por lo menos considere esta problemática que ustedes están viendo. La pregunta es, pasaron unos días, la noticia se publicó en los medios, en algunos portales. ¿Hubo alguna respuesta, algún contacto, siquiera primario con gente del gobierno? No digo con el gobernador, pero por ahí con el ministro Bernaudo, con el ministro Boleas. ¿Han podido charlar algo de esto? Nuestro pedido, de momento no pudimos concretar ni una reunión. Ajá. Pero bueno, está en eso, se está ocupando, bueno, el gerente de la bolsa, hacer los contactos con las personas que menciona para generar una reunión y justamente discutir estas cuestiones y como digo, ponerle número y discutirlas bien, desde el buen sentido, ¿no? Hablando de discusión, para tratar de equiparar a lo que hace, como digo de nuevo, equipararnos a lo que hacen el resto de los que están al lado nuestro, en cuanto a la competitividad que le das al productor, ¿no? Claro. Estamos en eso, y la idea es generar esa reunión. No la hemos podido lograr todavía, pero estamos en eso para tratar de concretarla en los próximos días. Bueno, uno imagina que no va a haber problema en reunirse con Bernaudo y con Boleas, ¿no? Sí, siempre entendemos que sí. Después la cuestión es que esto depende... Sí. El tema es que esto también depende, entendemos que esto depende de temas legislativos, que por ahí sí no están al alcance justamente de un funcionario. Si acá tenés que modificar una ley impositiva, bueno, es algo que hay que plantear en el ámbito legislativo y demás, en los tiempos que eso lleva, pero bueno, tenemos que empezar la discusión con los funcionarios y después ver de que llegue, como digo, al ámbito legislativo, que es el que tiene que resolver esto. Claro, está clarísimo. Diego, te agradecemos mucho la atención que has tenido con nosotros, ¿eh? No, por favor, muy amable. Que tengas buen día. Gracias. Lo escuchábamos a Diego Mayer, que es el tesorero de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. A su vez, también es el gerente de la cooperativa, la Agrícola Regional de Crespo, una de las cooperativas más importantes de la provincia. 12º remate Angus Cabañaco en Botá. 45 toros, 250 vientres. Toros, 12 cuotas. Vientres, 90 días de plazo. Descuento pago contado. Libre comisión. Viernes 3 de julio, 14 horas. Feria María Dolores General Ramírez. Remata Etchevere Rural. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Sabemos que en el agro cada decisión cuenta. Por eso, en Galicia tenés soluciones que hacen tu día a día más ágil, integrando financiación, tecnología y acompañamiento especializado, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa. Tenés herramientas digitales y opciones pensadas para tu agronegocio. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense.
Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Sobre 7 colinas se levanta Victoria, en la bella Entre Ríos que es mi tierra natal. Florecida en poemas de Gaspar Benavento, que fue el hijo poeta que le supo cantar. En el amplio remanso de su cálida playa he buscado en las noches mi refugio de amor y encontré muchas veces con mi criolla guitarra en sus claros paisajes mi motivo mejor. Victoria, mi ciudad querida, sensación de vida, de amor y amistad. Maternal regazo para mi esperanza, novia de mis ansias, madre espiritual. Victoria, mi ciudad, en tus altos cerros están los recuerdos de mi edad feliz. Fortuna en el tiempo, oh romántico nido, a mi Dios le pido de morir allí. Bien, lo decíamos al inicio del programa, se realizó este viernes en Córdoba el evento llamado Pulso Tierra, organizado por la Federación Agraria Argentina, que tuvo por objeto debatir, discutir, capacitarse en todo lo relativo a las nuevas tecnologías para el sector agropecuario, con el eje puesto en el pequeño productor, en el agricultor familiar. La encargada de abrir el evento fue la presidente de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, y esto decía, insisto, al inicio de este Pulso Tierra. Esto que queremos compartir hoy es un espacio que nos permita llevarnos a nuestra casa, a nuestros campos, herramientas que nos den facilidades para producir más, para producir mejor y para poder seguir siendo productores, sobre todo aquellos que tenemos poca escala, mediana escala y que necesitamos cada vez más usar esas tecnologías para hacernos más eficientes, para producir de mejor calidad y sobre todo para sostener a nuestras familias. Este punto, este pulso tierra, tiene como esencia eso. El centro de todo somos las personas, somos los seres humanos que le ponemos trabajo, que le ponemos esfuerzo. Ustedes saben de levantarse bien temprano a la mañana, con frío, con calor, arriesgar de lluvias, arriesgar granizos, arriesgar economía, con una carga impositiva que todos los días nos asfixia y con un montón de condiciones que hacen bastante dificultosa la producción en el territorio. Saben de ese esfuerzo, lo conocen mejor que nadie, no se lo tiene que venir a contar nadie, pero sí entendemos que hay un espacio donde todos podemos aprovechar y mejorar nuestras condiciones, que es, como hemos definido de alguna manera, pensar que la inteligencia artificial, que las nuevas AgTech son el nuevo tractor de la Argentina. Es muy difícil para un productor de escala mediana, de pequeña escala, hoy pensar en tener tecnología de punta, tener el mejor tractor, tener la mejor cosechadora, tener un equipo de siembra o de cosecha de última tecnología. Pero no es tan difícil tener otros elementos, como pueden ser apps de administración, tener un dron que nos maneja la eficiencia, que nos puede permitir reducir nuestros costos productivos,
o tener un sistema de caravanas electrónicas que nos facilite el conteo de aquella vaca que parió mal, que aquella vaca que parió bien, y tener la toma de decisiones atadas a esas tecnologías que nos permiten tener más información. La información siempre nos permite tomar mejores decisiones, y eso es lo que intentamos hoy poner en común en este Pulso Tierra. Poner en común herramientas que están a disponibilidad, pero también poner la confianza sobre la mesa. De eso se trata, generar estos espacios. Por eso también han sido convocados colegios, universidades, porque nuestro trabajo no es solitario. Muchas veces nos sentimos solos, pero no estamos solos. Siempre tenemos o un productor amigo, vecino, que nos brinda información, que nos da ayuda, o tenemos al ingeniero agrónomo, o tenemos al veterinario, o tenemos al contador. Siempre son personas estratégicas que nos ayudan a tomar decisiones. Y cuando desde la Federación Agraria pensamos en este evento, también recordamos nuestra historia y quién es la Federación Agraria y quiénes somos, nuestra identidad propia. Y somos esa entidad gremial que siempre luchó por las mejores condiciones de la familia agraria en el territorio. Y esas mejores condiciones han buscado siempre encontrar herramientas que nos contengan. Y en algún momento se pensó desde la Federación Agraria que la mejor herramienta que había allí afuera era una cooperativa, para poder ir a buscar de manera conjunta cómo comercializar nuestros productos a mejores precios, cómo comprarnos nuestros insumos a mejores precios. Y seguimos sosteniendo que el modelo cooperativo, que el modelo asociativo es la forma en la que tenemos los productores de seguir adelante y de que lo que hacemos todos los días, nuestro esfuerzo productivo, se vea reflejado en mayor precio, en mayor rentabilidad y por ende en mejores condiciones de vida. No vamos a dejar de hacer desde la Federación Agraria lo que tradicionalmente hemos hecho y lo que nos identifica, que es reclamar por todas aquellas cosas que aún nos faltan, porque nos falta mucho. Nos falta infraestructura, nos faltan escuelas, nos falta salud, nos faltan condiciones económicas, nos falta rentabilidad y vamos a seguir trabajando para eso. Pero también va a buscar en espacios como estos herramientas que nos ayuden adentro de nuestra chacra a tomar las mejores decisiones. Por eso planteamos este Pulso Tierra y convencidos desde que mientras haya una mano que meta la mano en la tierra, que trabaje esa tierra, que cuide un animal, y mientras haya una familia que genere arraigo y que desarrolle los pueblos del interior, el pulso de nuestra tierra va a seguir latiendo y la Argentina tiene futuro con gente como ustedes. Andrea Sarnari, presidente de la Federación Agraria Argentina, estábamos compartiendo estas palabras que Sarnari dijo ayer en la inauguración de Pulso Tierra, el evento que organizó la Federación Agraria Argentina en la ciudad de Córdoba. Yo soy el chamarritero, disculpe, soy como soy, tizón de la madrugada, borracho de luna voy, chiflido de los troperos, el viento apadrinado, compañía del que anda solo, de arrastro hasta soy cantor. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescoldo de los galpones, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, yo soy el chamarritero. Oh, mis pagos entrerrianos. Vamos a ver, don Chulengo, cómo la baila la chamarra, ¿eh? Un árbol bien entrerriano
Añoso y acunador, guarida de la calandria, nidito para el amor. Yo le hago a las 2 hileras, soy Gogau como el mejor. Según como se presente, soy medio engualichador. Yo soy el chamarritero, promesa y recordación, rescoldo de los galpones, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, llamita en el corazón. Yo soy el chamarritero, yo soy el chamarritero, yo soy el chamarritero. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Y a propósito de Pulso Tierra, allí estuvo nuestro colega Fabián Miró y nos remitió esta nota, nos acercó esta nota con Matías Martiarena, que es el director en Entre Ríos de la Federación Agraria Argentina, que estuvo presente, por supuesto, en este evento que organizó Federación Agraria en Córdoba, y que en esta nota habla básicamente de 2 temas. Por un lado, lo que nos hace un análisis de los temas analizados en la última asamblea anual de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que se realizó en París, en Francia, y en la que estuvo, como lo decíamos al principio, Matías Martiarena, entre otros con José Colombato, otro entrerriano, otro hombre de Gualeguaychú, además, que estuvieron presentes en esta asamblea, la más importante, el más importante encuentro de las entidades de la sanidad animal de todo el mundo. ¿Qué trataron en esa asamblea? Es uno de los temas que aborda Martiarena, y el otro se refiere con alguna crítica fuerte a la justicia entrerriana por este tema que, insisto, parece interminable, que es el de las pulverizaciones. Sí, se hablaron todos los temas que aquejan a la sanidad animal, tanto terrestre como acuática, en lo que circuló mucho todo lo que es la parte de aftosa, la peste porcina africana, influencia aviar, la cuestión de antimicrobianos, que es algo que tenemos que empezar a prestar mucha atención, por lo que genera la resistencia a los antibióticos. Y bueno, en fin, muchísimas cuestiones que sin duda para mí fue en lo personal una gran experiencia, y también ver cómo en una asamblea que la marca asistieron 183 delegaciones de todo el mundo, lo cual lo hace sumamente representativo. La realidad también es tener una reseña de cómo está el mundo en cuestiones de aftosa, que bueno, es lo que a mí particularmente me interesa más por nuestra actividad ganadera, en donde la realidad es que el mundo está bastante complejo, en los cuales me parece que Argentina debe empezar a tener que tomar cierta cautela en lo que pasa con el virus AT1, y hacer los análisis de riesgo correspondientes para tomar las mejores decisiones. ¿Cómo está el resto del mundo? Por ejemplo, Sudáfrica. En Sudáfrica, con respecto a aftosa, está en una gran complicación. No pueden hacer la cobertura vacunal de todo el rodeo por su propio sistema, y este año la OMSA tomó como lema invertir en sanidad animal para asegurar el futuro de todos, y haciendo mucho hincapié en lo que es la articulación público-privada. Que para ello América es un ejemplo en el mundo, y sobre todo lo que pasa en Argentina, en donde son los productores los que de manera organizada, en los entes sanitarios, así como los conocemos, hacen la parte operativa de la vacunación, y el Estado, el SENASA, es el que hace toda la parte de normativa y auditorías al respecto. Acá tenemos muchísimos cambios y demás, pero para el mundo somos un ejemplo a seguir en cuanto a estas cuestiones. A ver, Sudáfrica lleva 3 meses vacunando, no ha podido llegar al 1.000.000 de cabezas, mientras que en Argentina, en el término de 2 meses, vacunamos más de 45 millones de animales.
Eso tiene que ver con un sistema que viene aceitado hace muchos años, pero es una cuestión que pueden llegar a tener en cuenta, a copiar. Está bien. Te pregunto respecto a la vacunación o revacunación que comienza el 8 de marzo. Después queda 8 de junio. El 8 de junio, perdón, el 8 de junio. Después quedan casi 5 meses sin que los animales sean inoculados. Bueno, para que la gente entienda, esto creo que debemos decirlo en todos lados, el 8 de junio arranca la revacunación de terneros y termina el 10 de julio. Y es para los animales que van a recibir su segunda dosis y aquellos primeros, ¿no? Solamente terneros y terneras son las que deben ser vacunadas. Va a quedar en la provincia de Entre Ríos y del litoral arriba más del 70% de los nacimientos sin cobertura vacunal, nada más que la inmunidad calostral que le va a recibir de su madre mientras mama. Y esto es por ahí un problema en cuanto a cómo estamos más de 9 meses sin tener, la cobertura de ese animal. Y genera muchísimas complicaciones. Después el productor va a tener que hacer vacunaciones de egreso si quiere mover a fin de año. Esto genera todo una cuestión logística que es cambiar la fecha. No es tan complicado. Es entender que hay que cambiar la fecha, que por ahí nos dicen que el año que viene volvemos para atrás, a hacer marzo, octubre, como estábamos acostumbrados. Sin dudas son cuestiones a tener en cuenta, pero viniendo de este lugar como es la OMSA, Argentina tiene un gran sistema sanitario, un sistema que está aceitado, que si hay un foco de SAT1 en la región, nosotros rápidamente podemos dar respuesta e inmunizar la hacienda, y eso es gracias al sistema que viene hace 30 años trabajando, que tendrá errores que tendrá errores y virtudes que sin duda hay que acomodarlo, pero no deja de ser un gran acierto y es un ejemplo en el mundo que creo que el Estado Nacional y algunos que reniegan de esto deben tenerlo en cuenta y no atacar así porque sí, porque la sanidad es la que marca los comercios, y lo que hoy en la ganadería estemos viviendo los precios que tenemos es porque hemos logrado tener una gran sanidad animal que es la que representa también el mundo, ¿no? Recién he hablado con Carlitos Bender, presidente de la filial de Poivre, y sobre este fallo irracional, me hago cargo de lo que digo, de María Fernanda Miotti, en lo que tiene que ver con Colonia Ensayo y Aldea Brasilera, 1095 metros la pulverización terrestre y 3000 la aérea. La verdad que es una cosa de loco, no se entiende, ¿no? Sinceramente es irracional, comparto tu opinión. Es una ley que tuvo discusión, la ley propiamente, más de 1 año y medio, y al tema lo discutimos más de 4 años. En donde se hicieron todos los análisis, las muestras técnicas, se presentaron evidencia científica, hubo un movimiento durante muchísimo tiempo en el cual mostraba que las derivas eran las correspondientes. En el mundo hay restricciones de 5 metros. Bueno, acá en Argentina, jueces irresponsables como esta señora toman estas tesituras que realmente parecen de manera irracional, tal vez haciendo caso a una presión inmobiliaria, no lo sé, pero sinceramente genera mucha bronca que hayamos estado discutiendo durante mucho tiempo y que ahora el productor no sepa si está bien o está mal, si está cumpliendo la ley, porque por ahí puede venir otro juez medio irresponsable como este a tomar estas determinaciones. Y me hago cargo de lo que digo. Creo que esta señora necesita aprender un poco más de las cosas y no tomar esas posturas así porque sí. El productor, en este caso particular de Colonia Ensayo, cumplió con la ley como debía cumplirla. Y esto es una aplicación que nunca existió. Esto yo no sé si toda la gente lo sabe, pero a ver, el productor hizo el aviso 48 horas antes de hacer la aplicación, se presentó en la comuna, hizo todo como correspondía, en los metros que había que hacerlo, con los productos que había que poner en ese lugar. La aplicación, él hizo el aviso, la comuna hace un aviso a la comunidad de que dentro de esas 48 horas en ese campo iba a haber una aplicación, y lo toma la demandante y les encaja un amparo. Y la aplicación nunca se realizó. Pero acá no hay, y además, para agregar, es un pibe de 23 años que quiso cumplir las cosas como corresponde.
Y además, a nosotros, digo, estas cuestiones que pasan en Entre Ríos nos quitan la seguridad jurídica de poder producir. Digo, acá, ¿quién va a venir a invertir en la provincia si después viene cualquiera de estos y hace esto? Realmente es un mamarracho lo que ha pasado. Entendimos que con la ley estábamos tranquilos, que el productor iba a poder producir, de que la sociedad además, porque fue una ley que contuvo todas las voces. El diputado Rossi se sentó con todos, absolutamente todos los actores que quisieron estar en esto, se sentó, los escuchó, escribió cosas al respecto de cada uno, y era una ley que tenía un consenso generalizado. Obviamente que no había, desde los sectores más radicalizados que tienen este andamiaje jurídico para hacernos pelota, todas estas cuestiones. Y, insisto, se metieron por ahí intereses inmobiliarios que hacen que se tomen el ordenamiento territorial tiene mucho que ver, este tipo de decisiones. Bueno, es lo que hay que seguir abordando, pero además también hay que darle seguridad jurídica a la gente que produce. Y esto es un llamado también para el gobierno provincial, que es el que tiene que asegurarnos estas cosas. Digo, no tienen la culpa de que hayan pasado estas cosas, lo entiendo, pero hay que buscarle la forma para que estas cosas no pasen. No sé si será por... teníamos una ley escrita, cumplimos la ley, y ahora viene cualquiera y te dice, no, esto no es así, porque a la jueza se le ocurre, y porque a la demandante le presentó un proyecto, un estudio que dice que hasta los 1095 metros que lo hicieron 3 personas. Digo, acá son cosas que a veces cuesta entender, generan mucha bronca, perdón por la demencia. Por ahí se entiende. Pero creo que son cosas que no nos deben pasar y que ojalá esto sea apelado. Nosotros como Federación Agraria estuvimos en el juicio como terceros interesados, porque la demandante también quería presentar la inconstitucionalidad a la ley. Eso la jueza no lo decretó inconstitucional, pero le puso la medida que ella quiso, y realmente eso es muy complejo. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Sabemos que en el agro cada decisión cuenta. Por eso, en Galicia tenés soluciones que hacen tu día a día más ágil, integrando financiación, tecnología y acompañamiento especializado, para que puedas enfocarte en lo que realmente importa. Tenés herramientas digitales y opciones pensadas para tu agronegocio. Tenés Galicia. Conoce más en galicia.ar/empresas. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Participa en el concurso Fans de la Carne Vacuna, una pasión argentina, y gana viajes y premios increíbles para vos y tus compañeros del cole. Encontrá las bases y condiciones en fansdelacarne.com.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. 12º remate Angus Cabaña Coembotá. 45 toros, 250 vientres. Toros, 12 cuotas. Vientres, 90 días de plazo. Descuento pago contado. Libre comisión. Viernes 3 de julio, 14 horas. Feria María Dolores General Ramírez. Remata Etchevere Rural.
cantaba la chamarrita sus dulces versos de amor, y quedó en silencio el monte para escucharla mejor. Y quedó en silencio el monte para escucharla mejor. Se callaron las calandrias y el zorzal enmudeció. Tan solo se oyó en la tarde la dulzura de su voz. Tan solo se oyó en la tarde la dulzura de su voz. Canta otra vez, chamarrita, tus dulces versos de amor, que harán silencio las aves para escucharte mejor, que harán silencio las aves para escucharte mejor. Vamos, Juancho Osuna, no me aflojes, ocio, chamarrita de mis padres. Hasta un mocito entrerriano, su canto también llegó. Y sobre el final del programa vamos a compartir una nota que teníamos, como decimos los periodistas, en la parrilla. También nuestro querido colega Fabián Mirón nos acercó esta nota a Norberto Ferrari, productor de Maciá, productor tambero de Maciá. Una nota que le hizo Fabián en la última Todo Láctea que se realizó en San Francisco. Lo primero que le preguntaba entonces a Ferrari era cómo andaba la lechería ahí en los pagos de Maciá. La verdad que bien, fue un año, veníamos de unos años que nos habían pegado una palicita, y la verdad que este año tuvimos una primavera, o sea, el fin del 2025 con una primavera climáticamente muy buena, y eso también hizo que la producción láctea en general en toda Argentina haya subido el 2025 y se tenga un buen panorama para este 2026, que arrancó muy bien también, si bien tuvimos un enero por ahí un poquito con déficit hídrico en esa zona, pero los maíces anduvieron muy bien, y los hilos que estamos teniendo para el invierno, para encarar este invierno 2026, si bien la labor de picado es cara porque el combustible tuvo costos altos, pero los rendimientos fueron muy buenos. Me diste pie para la pregunta, ¿no? ¿Impacta la guerra, digamos, impacta obviamente en la producción agropecuaria, pero en la ganadería, bueno, por ahí tiene que hacer pastura, necesitas, bueno, fertilizantes, urea, un montón de cosas, combustible, bueno, obviamente, que ha subido, se ha desmadrado directamente. Sí, combustible ya venía subiendo, venía escalando porque por un tema del gobierno que venía sacando algunos subsidios, o sea que venía subiendo, pero en esta última etapa, puntualmente con la guerra, lo que subió mucho son los fertilizantes y sobre todo el fertilizante nitrogenado, la urea. Subió, está más cara que el fósforo en algunos momentos, y recordando que ahora vienen todos los verdeos de invierno, los raíces, las avenas, que requieren mucha cantidad de nitrógeno de urea, la verdad que el costo es alto, pero bueno, es la única forma de producir es teniendo forrajes, ya sea forraje conservado, como te decía hoy del silo, o forraje en pie de esta temporada, que son las avenas, los raíces y algo que se le pueda sacar a las pasturas. Justo empezaron a llegar los primeros fríos, donde por ahí las alfalfas crecen un poco menos, pero bueno, para producir leche sí o sí tenemos que darle de comer, así que... Muy bien. ¿Qué rinde estás teniendo ahora? Mira, lo puedes rendir en litros por vaca o litros por hectárea, que casi todos los tamberos tenemos esas dos. Litros por vaca, que por ahí lo que la gente entiende un poco más. Sí, en litros por vaca estamos alrededor de 20 litros en esta época por vaca, lo que sí tenemos una buena carga por hectárea. La gente, por eso te decía, la gente siempre como que le impacta más el litros por vaca. Al productor en sí, cuando hace el número, por ahí mirás más los litros por hectárea, que la idea es estar siempre arriba de los 10.000 litros por hectárea, que ahí es donde te empieza a dejar buen margen o te deja un margen el tambo en la medida que supere esos 10.000 litros. Muy bien. ¿Los precios?
que siempre fue la eterna discusión? Sí, mira, los precios, casualmente ayer estuvimos reunidos con Sebastián Alconada, donde están desarrollando una nueva herramienta ahí de inteligencia artificial para hacer análisis de lo que uno quisiera del tambo, y una de las cuestiones que le preguntamos a la IA, cómo estábamos comparados con los precios, porque nosotros siempre nos quejamos, como vos decís, de los precios que tenemos. Con razón, te digo. Sí, pero bueno, para tratar de darle una validez a esa queja, decíamos de compararlo con los países que estamos compitiendo, y la verdad que estamos en precios muy bajos comparado con otros países que son nuestros competidores. Y cuando también le hicimos la pregunta de la capacidad de pago que tienen las industrias con los precios de hoy de los productos finales, estábamos hablando de alrededor de unos 600 pesos por litro en general, y creo que Siglea, el último Siglea que se publicó antes de ayer fue 4.89 o por ahí, no llegaba a 500 pesos el último Siglea. Está bien, ¿cuánto te pagan el litro entonces? Nosotros creo que este mes fue 4.85, 86. ¿Tenés rodeo Holando? Sí, hay algunas crucitas Jersey que en algún momento hicimos algunas pruebas, porque en nuestra zona por ahí el Holando sufre mucho. La verdad que andan bien, pero todavía seguimos con Holando, con mucho Holando. ¿Qué rodeo tenés y cuánto en el nordeño? Estamos con un rodeo de 120 vacas nordeñas, un tambo chico, digamos. ¿Cuánta bajada? No, es de 14 bajadas. El tambo, la verdad que lo hacemos muy rápido. Eso es lo bueno de tener ese rodeo, que lo hacemos en 45 minutos, una hora, estamos terminando el tambo, y la verdad que para los chicos que trabajan están felices porque se lavan, ordeñan y lavan. Sí, es muy rápido, la verdad que es muy rápido. ¿Ternero macho? Los terneros machos nosotros criamos algunos para consumo propio, pero no, hacemos casi todo con semen sexado. Ah, perfecto, está bien. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo. El tambo, ¿tiene aparte pastoril, tiene aparte tabulada, semitabulada? Mira, tenemos tinglado, sí, pero nuestro manejo es pastoril con alimentación en la sala. No mucho, tenemos hasta los comederos de pollo, o sea que más de 2 kilos por ordeñe no le podemos dar, así que estamos con pasto, con forrajes, sí le estamos dando silo, sobre todo en esta época donde le damos casi todo el año, pero en esta época reforzamos con silo, y estamos en este momento debemos estar en 1,5 kilos o 1,800 kilos por vaca en la sala de ordeño. Norberto Ferrari, productor tambero de Maciá, en el departamento Tala, dándonos un panorama de cómo está la lechería en estos meses, en este tiempo, en el país en general, en Entre Ríos en particular, y por supuesto la mirada desde Maciá, aquella hermosa localidad, pequeña pero hermosa localidad del departamento Tala. Se nos terminó el tiempo, queridos amigos. Muchas gracias por haberse quedado hasta el final, por habernos aguantado casi una hora de programa. Nos despedimos hasta dentro de 7 días, y que pasen, por supuesto, el mejor fin de semana posible. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.